ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. Hoy es 29. Buenas tardes, querida gente. ¿Cuánto soy, compañero? 29 de febrero. ¿Y yo qué le pregunté? Lunes 29 de febrero. Sí, es 7 hoy. Estoy un poquito adelantado, ¿vio? Me parece que sí. Bueno, buenas tardes, querido Alfredo Escande. ¿Qué tal, Numa? Es un gran placer estar aquí. Otro lunes del centenario. Muy contento. Lunes 29 de febrero. Claro. Y felices de poder hacer este homenaje, este recuerdo de don Abel en este centenario de su fecha de nacimiento. Centenario que sigue teniendo repercusiones. Nosotros seguimos recibiendo mensajes y que además poco a poco se van apareciendo actividades en distintos lugares. Claro. El miércoles leímos un mensaje que hoy lo voy a leer de nuevo, porque en realidad, si bien corresponde a algo que ya sucedió en el fin de semana, está vinculado con lo que viene sucediendo con este programa. Cuando me escribió Alberto D'Alessandro desde Bahía Blanca, Argentina, lo vuelvo a leer el mensaje. Claro. Hola, Alfredo, quería comentarte que a raíz de la información que he tenido con estos programas excepcionales y que me disparan la memoria y revivo intensamente las palabras, la presencia de este genio Abel Carlevaro, que el programa del Festival y Seminario Internacional de Guitarra Música en la Ventana estará dedicado a la figura del maestro Abel Carlevaro en el centenario de su nacimiento. Todo esto se lo disparó la iniciativa, el hecho de estar escuchando este programa. ¿Sí? Este festival y seminario tuvo lugar los días 27 y 28, es decir, el fin de semana que acaba de pasar, en Sierra de la Ventana y Saldungaray, en Argentina, cerca de Bahía Blanca. Así que dice: infinitas gracias por todo lo que hacen en estos memorables programas, que me reivindican con la vida misma, toda esa vida a la que sacó lustre el gran maestro Abel Carlevaro. Le mando un abrazo. Precioso. Sí, claro. Muchas gracias, además. Y sé que también ya se está empezando a mover otra vez este año el proyecto Música y Guitarra. ¿Te acuerdas que hacían conciertos en la iglesia alemana, en otros lugares? Pero aparentemente va a tener una parte del ciclo, también van a haber algunos conciertos que van a estar orientados a celebrar el centenario de Carlevaro. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, ya contamos lo del concurso de Bolivia también, distintas cosas que están sucediendo. Y había un mensaje también desde México. Sí, Eduardo Garrido, que... pero con respecto al programa del lunes pasado, porque él también, como pasamos las grabaciones de él el miércoles, mandó un mensaje respecto a lo del miércoles. Pero con respecto al programa del lunes pasado, escribió Eduardo Garrido, este guitarrista español que escuchamos el miércoles pasado: una maravilla, superándose en cada entrega. Un abrazo enorme, Alfredo y Numa. Bueno, un gran abrazo. Baltasar Benítez, de quien vamos a hablar hoy, lo vamos a escuchar. Lo vamos a escuchar. Pero también, después del programa del lunes, mandó excelente. Gonzalo Solari, desde Arezzo, que siempre nos manda su reporte sobre lo que le ha parecido el programa, dice: mi elogio debe estar más gastado que chupete de mellizo, pero como escribió don Julio Sagreras en algún prólogo de sus libros, lo que abunda no daña.
dice. El programa de hoy, se refiere al del lunes pasado con la presencia de Eduardo, no tuvo desperdicio y me gustaría que Eduardo mandara la frecuencia y el número de esas gárgaras de formol que le siguen perpetuando el timbre veinteañero de la voz. Mira. Cuando aparecía la foto suya en el estudio de la radio, había como un desajuste, una voz que pedía otro rostro olvidado entre los escombros de 40 almanaques que se nos han ido desmoronando inexorablemente. Vamos a tener que hacer un dúo, Alfredo. Muy florida la pluma de nuestro amigo Gonzalo, Sí. ¿no? Claro. Dice, yo rescataría algo genérico. El programa ya fue lo suficientemente académico como para llover sobre mojado. Yo rescataría algo bastante genérico, decía, pero también sumamente singular. El legado de Abel en el campo concertístico, didáctico y compositivo, del cual Eduardo es uno de sus herederos más dilectos, se podría resumir en una metáfora. Llegó a la cabeza y al corazón de los guitarristas, del público y de los musicófilos de todo el mundo sin la manganeta de apuntar a los pies. Y si hubo algo que caracterizó a este sexto programa fue precisamente eso, una severidad y un rigor sin concesiones, aleteando sobre la audiencia con inusual amenidad. La prueba del 9 de ese magnetismo, dice, es la focaccia toscana de Graciela su señora, enfriándose al ritmo de Emisora del Sur. Se le enfrió la cena escuchando. Qué bárbaro, un cariño grande. Bueno. Y tengo un mensaje acá de mi primo, Telmo, que dice, primo, no me perdono, perdí el libro de Scande sobre Carlevaro. Pero, bueno, vamos a Abrazo, lo voy a conseguir nuevamente. Y si no, vamos a hacérselo llegar. Seguro. Claro, si no se lo vamos a hacer llegar. También nos escribió Isabel Ballestero, excelente el programa, con los aportes de nuestro grande Eduardo Fernández. Marcos Puña dice, querido amigo, buenísimos los lunes, los estoy disfrutando infaltablemente. Sergio Sotelo, con respecto al primero de los programas de los lunes, pero puso recién ahora este comentario. Increíble escuchar Asturias por parte de la guitarra de Carlevaro. Admirable este histórico homenaje al maestro Carlevaro. Muchas gracias por regalarnos esto a los seguidores del maestro y de la guitarra. Buenísimo, buenísimo. Maestro, y hoy, ¿sobre qué seguimos? Bueno, hoy vamos a tomar algo, justamente lo que comentaba Eduardo Fernández el lunes pasado, que decía es que entre los discípulos de Carlevaro, uno de los que, vamos a decir, se mantuvo siguiendo más estrictamente los lineamientos que le había señalado el maestro, fue Baltasar Benítez. Al mismo tiempo, Baltasar también me manifestó su voluntad de participar. Está en Holanda. Claro. Y entonces me mandó unos materiales. Me mandó un material interesantísimo. Sí, yo lo vi también. Un material interesantísimo que es unas filmaciones de él estudiando en su casa. Porque así es un DVD que armó, dice, estudiando en su casa en 1988. Me dijo, lo hice con fines didácticos, pero quiero aportar eso porque allí él aplica todas las cosas que aprendió. Todo aplica. Entonces, nosotros lo vamos a escuchar, pero como yo estoy, cada semana estoy, vamos a decir, ilustrando el audio de nuestro programa, que nuestros oyentes de la radio simplemente nos escuchan. Claro. Pero yo después lo pongo en YouTube con fotos alusivas a lo que está sucediendo, y entonces es posible verlo. Pero voy a aprovechar entonces este programa cuando lo ponga mañana en YouTube. Lo que ahora vamos a escuchar, vamos a ir escuchando a lo largo del programa de hoy de Baltasar Benítez, después se va a poder ver en YouTube. Claro. O sea, yo voy a pasar ahora el audio acá, claro, pero vamos a poder verlo a partir de mañana. Es una filmación realmente, o sea, la interpretación que hace Baltasar es impresionante. Sí. La filmación es casera. Es casera, pero tiene unos valores muy importantes. Sí, sí. Y es su modo, el modo que tuvo Baltasar de participar también de esta celebración del centenario en nuestro programa. Te decía, ¿en qué época? En 1988. En 1988. Pero además hay una cosa interesante que yo quería comentar esto. Algo dije yo ya en alguno de los programas anteriores. Baltasar Benítez fue el primero de los discípulos de Carlevaro que se fue a Europa. Se fue a comienzos de los años 70, en el año 1970.
después de haber ganado algún concurso aquí, qué sé yo, y ganó concursos en Europa. Y empezó a llamar la atención de otros guitarristas y de estudiantes de guitarra. En esos años Carlevaro estaba terminando de consolidar su teoría instrumental y empezando a enseñarla acá y en 2 cursos que hizo en la Argentina, en Villa Gesell, los años 71 y 72, y seminarios que se hacían en julio en Porto Alegre, de los cuales hablamos algo con Eduardo la semana pasada. Pero desde el año 1950 no había vuelto a Europa, por una serie de razones, muchas razones, de todo tipo, ¿verdad? Desilusiones que tuvo en ese primera estadía de 3 años en Europa, casi 3 años entre el 48 y principio del 51, donde en algunos aspectos le fue muy bien, pero no encontró cosas que buscaba y se volvió. Y se volvió y se retrajo dentro de sí mismo y se puso a elaborar todo aquello que hacía, a reflexionar y a escribir. Y a armar lo que sería su teoría instrumental. Claro. Y después de un tiempo la empezó a enseñar. Y se empezó a divulgar por aquí que estaba enseñando cosas nuevas. Que en realidad había sido una reflexión profunda sobre lo que él ya hacía, porque después voy a contar algunas cosas, ¿no? Pero entonces el primero que llamó la atención en Europa y que generó que estudiantes de guitarra se empezaran a venir aquí desde Europa fue Baltasar. Qué bárbaro. Yo tengo aquí una carta, mira. Esto es una carta que recibió, que fue escrita el 26 de febrero de 1974. Carlevaro la había recibido por los mismos días en los que yo lo llamé por teléfono para iniciar mis clases. Yo no sabía todo eso. Claro. Porque él me dijo, cuando lo llamé, me dijo, yo me estoy por ir a Europa, pero a la vuelta lo llamo. Claro. Y fue para este viaje. Y yo no sabía que era un viaje que él había esperado durante más de 20 años poder volver a Europa. Qué increíble. Sabiendo que él iba a ir a Europa, le escribe desde Madrid una guitarrista de origen cubano que vivía en Estados Unidos y que estaba en Madrid estudiando. Mirá lo que le dice. Estimado maestro Carlevaro, hace tiempo que tengo pensado ponerme en contacto con usted para ver si es posible que yo estudiara guitarra una temporada con usted. Por fin he logrado conseguir su dirección a través de Baltasar Benítez, el cual me ha dicho que usted estará en París este mes que viene para dar unos conciertos. Sé que usted estará muy ocupado de momento, pero me permito molestarle ahora, solo porque cabe la posibilidad de que yo vaya a París a hablar con usted sobre esto, si tiene tiempo y no le parece mal, por supuesto. Como se supone, yo soy guitarrista y estoy en España estudiando. Llevo 3 años estudiando con José Luis Rodrigo Bravo en Madrid y con José Tomás en los cursos de Santiago de Compostela. En este año estoy cursando el 7º año de carrera en el Conservatorio de Madrid como alumna de José Luis Rodrigo Bravo. Las obras que estoy montando y que tengo montadas ya son obras difíciles, como el Nocturnal de Britten, la primera suite para laúd de Bach, estudios de Villalobos, sonata de Castelnuovo Tedesco, etc. Pero yo veo que necesito una técnica mucho más firme para tocar estas y todas las obras como yo me exijo que sean tocadas. Por eso acudo a usted, pues, mira esto. Después de haber visto sus libros de técnica y estudios y después de haber escuchado a Baltasar, sé que puede ayudarme. Mirá, qué interesante. Y bueno, a raíz de eso, se formó, a iniciativa de ella y otras personas, un grupo de estudiantes cuando Carlevaro iba a tocar a Francia y se tuvo que quedar unos días más para dar un curso. Qué interesante, ¿no? Y después ella se vino para aquí, vino también un estudiante norteamericano, y ahí empezó la corriente de estudiantes extranjeros, ya no del entorno, vamos a decir que ahora diríamos del Mercosur, ¿verdad? Sino de Europa. De Europa y de Estados Unidos y de Asia después. Pero todo se inició con Baltasar. Con Baltasar. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y con lo que estaba llamando a él la atención. Vamos a escuchar por Baltasar Benítez
este triste número 1 de Eduardo Favini, arreglado para guitarra por él mismo, tocado en su casa estudiando. Escuchemos. Gran versión, ¿no? Sí, triste número 1 de Eduardo Favini, arreglado para la guitarra por Baltasar Benítez e interpretado por él. Acá lo escuchamos, pero quienes mañana lo busquen en YouTube lo van a poder ver. Sí, es increíble porque ahí se nota lo que es la técnica de la mano izquierda. Ah, sí, la soltura de la mano izquierda. Vamos a hablar de eso, porque no? Ahí está una de las claves de lo que venían a buscar. Claro. Y me gustaría por lo menos ilustrar un poquito de qué se trata y cuáles eran sus fundamentos. Claro. Y cómo se podía lograr, como él te mostraba Seguro. que se podía lograr. Sí, sí. Vamos a la primera pausa. Pablo Baute está en los controles. Nuestro celular 099-345-170, teléfono en línea 2915-1290. Somos Emisora del Sur 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy 93.9 FM Rivera 106.9 FM Melo 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Un saludo
muy grande para Wilson Carlevaro, que tiene un poema hecho, que le pedimos que lo enviara por correo. Ahora quedamos en que le vamos a mandar a través de tu teléfono la dirección de correo. Ahí está. Que me envíe un mensajecito, porque este teléfono, como lo uso aquí en la radio, yo borro los mensajes viejos. O sea, que me envíe nuevamente, así me queda el... Que te mande un mensaje allí. Ahí está. 099-345-170. Lo que me llamó la atención, bueno, lógicamente en esta filmación de Baltasar, es eso que tú decías, esa soltura, esa forma de mover la mano, el brazo izquierdo de una manera espectacular. Claro, la soltura, vamos a decir, la sensación de comodidad y relax, de hacerlo sin esfuerzo permanentemente, y la limpieza de la ejecución, que da como resultado además una ejecución en la que no se escuchan los tradicionales ruidos de los arrastres. Todo eso forma parte de justamente lo que enseñaba Carlevaro sobre el uso de la mano y del brazo izquierdo, pero que requiere para su implementación, vamos a decir, que la guitarra esté adecuadamente colocada y que el cuerpo esté adecuadamente colocado. El punto de partida de todo eso es que el guitarrista se siente de tal manera de que, por un lado, la guitarra no se le mueva, por otro lado, que la guitarra le deje espacio al brazo izquierdo para moverse adecuadamente. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso yo, esa primera clase que tuve en Carlevaro, lo primero que me dijo es: le voy a enseñar a sentarse. Y si bien él hacía hincapié vamos a decir, cómo él había llegado a la solución porque a él le dolía la espalda, en realidad lo que está detrás del asunto es algo más importante todavía que el evitar el dolor de espalda, que es la funcionalidad de lo que se hace. Es decir, que con la manera como él aconsejaba sentarse, y como ahí está sentado Baltasar también, es lo que permite, y la manera de tomar la guitarra permite que, sostenida la guitarra con el trabajo de las dos piernas y el peso del brazo derecho, vamos a decir la ubicación del brazo derecho, la guitarra queda firme, absolutamente firme. Claro. Y entonces el brazo izquierdo además tiene espacio para moverse, no está chocándose contra el cuerpo, porque la guitarra no está plana contra el cuerpo, sino que está un tanto inclinada hacia adelante, formando un ángulo con el cuerpo, lo cual le da al brazo izquierdo una libertad de movimientos muy grande. La otra premisa fundamental es el hecho de que en ningún caso los dedos se conciben en trabajo aislado sobre las cuerdas, sino que son siempre el resultado de la acción de lo que Carlevaro llamaba el complejo motor, es decir, todo el trabajo conjunto y armónico del brazo, la muñeca, la mano y como ejecutores finales los dedos. ¿Sí? Es decir que para desplazar la mano en el diapasón y llevar a los dedos a donde fuera necesario, era un trabajo que lo ejercía todo el brazo, armónicamente. Claro, no son los dedos lo que llevan la muñeca, el brazo, sino que es al revés. Claro, exactamente. Los dedos son el final Los dedos son el ejecutor final. Y eso te da una fuerza muy grande. Y bueno, porque están tan sostenidos por la musculatura del brazo. Eso no se había puesto en el tapete antes. No, porque en general los tratados antiguos de la guitarra, en general, la gran mayoría, se refieren al vamos a decir, a la acción del pulgar, ¿sí? Ejerciendo la contrafuerza, el contrapeso de los otros dedos. Entonces, los dedos... como un pilar. Como una pinza. ¿Sí? La fuerza de los dedos que presionan las cuerdas la hacían nacer en la oposición con el pulgar. Y entonces así la mano está todo el tiempo rígidamente apretada contra el diapasón. ¿Sí? Incluso hay autores que sostenían que de otra manera la guitarra se les movería, porque se les movía. Al no entonces estar firme al no por estar la firme posición. por la posición.
¿sí? Y además, al estar plana contra el cuerpo y el brazo estar, por lo tanto, limitado en sus movimientos por el cuerpo, no podían pensar en usar el brazo, ¿sí? Claro. Entonces, si uno observa, como tocaba Carlevaro, como tocan los discípulos de Carlevaro, como toca Baltasar acá, uno ve que el brazo está relajado y al mismo tiempo está activo. Y muy seguro y muy en los seguro, saltos. claro. No parece que estuviera haciendo algo difícil. No parece que estuviera haciendo algo difícil. Esa era la técnica para Carlevaro. Después vamos a escuchar un poco más. Sí. Y después yo quiero hablar un poquito quiero hablar sobre el papel de la muñeca fundamental, porque es la articulación más flexible y más importante que tenemos. ¿Ah? Y lamentablemente hay toda una tendencia a trabajar con la muñeca rígida, un temor a usarla, como si hubiera diciendo la muñeca quebrada y cosas por el estilo, como si cuando una persona corre dijeran que la rodilla se les quiebra. Claro. ¿No? Y quiero hablar de eso, y quiero hablar de la importancia del saber trasladar, como la mano traslada los dedos, como la mano del pianista los mueve los dedos del pianista y el brazo. Sí, el pianista no tiene que tener el pulgar apoyado. No, de ninguna manera. La fuerza de los dedos viene de otra cosa. Vamos a escuchar a Baltasar Benítez y a verlo mañana haciendo este vals número 3 de Agustín Barrios, y después seguimos hablando. ¿Cómo no?
Qué bárbaro. Y lo hizo con un fin didáctico. Así me dijo Baltasar, sí. Esto era el vals número 3 de Agustín Barrios por Baltasar Benítez. Que esté pasando algo así hoy día en una radio es una rareza. Gracias por todos estos lunes, Elvio. Bueno, muchas gracias a él. Un abrazo grande y muchas gracias. Y también tengo un mensaje aquí de Wilson Carlevaro que nos manda su... le pasamos mi mail. Ahí está, ahora le vamos a pasar el mail. Y tengo otro mensaje que dice lo siguiente: ¿dónde consigo del profesor Escande el libro del profesor Escande? Gracias, muy buen programa, hoy reengancho. No lo firma, pero bueno... yo tengo. 2902-5488. Sí, yo tengo ejemplares. Ese es el teléfono de tu casa, ¿no? Sí. Y además por las clases de guitarra. Bueno. 2902-5488. Para estudiar la técnica de don Abel Carlevaro, que, bueno, al comienzo salieron aquellos 3 o 4 cuadernos. El primero eran las escalas, sí, que por ahí había que empezar. Y después la mano derecha. Y el tercero era la mano izquierda. El tercero y el cuarto de la mano izquierda. El tercero, todo él destinado a traslados. Pero en realidad todo él destinado a lo que yo diría la primera educación del brazo izquierdo del guitarrista. Y cuando digo el brazo izquierdo, digo todo, lo que empieza en el hombro y lo que termina en la yema de cada dedo. Eso es el brazo izquierdo del guitarrista. ¿Sí? Y el cuaderno número 3, bien entendido y bien trabajado. Y bien sentado el guitarrista. Bueno, por supuesto. Claro, la condición primera. Claro, la condición si no, primera, no sirve. Si no, no sirve. Claro, una vez llegó a mi casa, hace muchos años esto, alguien a tomar unas clases y me dijo que él ya había trabajado con su maestro anterior alguno de los cuadernos. Había trabajado con un maestro que yo lo conocía, que alguna vez, incluso conversando, había dicho, que Carlevaro no hace ruido porque le pone talco a las cuerdas. Oh, bueno, pero mirá lo que me causó gracia, que este muchacho que llegó a estudiar me dice, sí, estudié los cuadernos, el 1 y el 2 de la mano derecha. El 3 no, me dijo mi profesor que no, porque eran puros traslados. Esa mismo que le había dicho por qué Carlevaro, claro. Es decir, no había entendido de qué se trataba. Claro. Entonces no era necesario estudiar el cuaderno 3. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, ahí está. A veces la gente dice, sí, pero no sé para qué hacer esas cosas porque en realidad no me voy a encontrar con esas situaciones exactamente así en la música. Pero no está pensado, esos cuadernos, y el cuaderno 3 en particular, no están pensados para aprender fragmentitos de cosas que después vas a aplicar en la música. Están pensados para educar al brazo izquierdo del guitarrista. Y educarlo con esa definición que te acabo de dar de brazo izquierdo, que empieza en el hombro y termina en la yema de los dedos, implica educar, por ejemplo, al brazo para que mueva los dedos, pero implica educar a los dedos para que se dejen llevar por el brazo y no salgan por sí mismos. Claro. Tú sabes que para que los dedos, vamos a decir, provoquen ruidos o hagan sonar a las cuerdas al aire, todo lo que tienen que hacer es tratar de salir por sí mismo de la cuerda. El dedo trata de salir por sí mismo de la cuerda y va a hacer, o la hace sonar al aire o hace ruido. Uh-huh. Ahora, si el dedo en el momento que tiene que salir de la cuerda simplemente deja de apretar y deja que el brazo lo saque, como el brazo del pianista saca los dedos y los pone en otro punto del teclado, entonces no hay ningún ruido. Pero la ausencia de ruido es la consecuencia agradable estéticamente, por supuesto, es muy importante. Pero lo más importante de todo es que de esa manera, y con el pulgar de la mano izquierda relajado y libre, se trabaja sin esfuerzo. Se trabaja sin rozamiento. Casi como descansando. Descansando en el momento de cada traslado. ¿Tá? Y al hacerse los traslados por el aire separadamente de las cuerdas, se hacen los movimientos sin fricción. Y cualquiera no necesita saber física para saber que un movimiento hecho, un traslado hecho sin fricción,
es mucho más liviano, gasta menos energía y es más rápido que un movimiento hecho soportando el rozamiento, la fricción. Claro. Si uno quisiera caminar arrastrando los pies, se cansaría mucho, además de gastar la suela. Ujú. Naturalmente camina llevando los pies por el aire. Claro, ¿Sí? claro. Bueno, Lo y los mismo dedos, pasa- lo mismo pasa en el diapasón de la guitarra. Hay quienes dicen, no, pero se perdería mucho tiempo saltando por el aire porque es más largo el camino. No, lo que hay que separarse de la cuerda es apenas 1 milímetro, 2 milímetros. Pero lo que se gana en la ausencia de rozamiento, Y en velocidad, porque y en el raso- velocidad se gana muchísimo. el raso es mucho más fuerte que los dedos. Por supuesto, y tiene noción de la distancia. Ah, Entonces, lamentablemente circulan muchas cosas que se dicen por desconocimiento de lo que esto significa. Y se priva a muchos estudiantes de guitarra de aprender a usar adecuadamente su brazo izquierdo, a conocerlo, a manejarlo. Y a manejar la más importante de sus articulaciones, que es la muñeca, que debe estar flexible para permitir la aplicación de todos esos movimientos. Me extendí un poco. No, pero me seguimos parece- con la música en el otro bloque. ¿Cómo no? Tengo un mensaje de don Néstor Villar que dice: hola maestros, prendido al programa donde se aprende tanto. Adelante que van por la senda correcta. Un abrazo, Néstor Villar. Muchas gracias, Néstor. Bueno, pero en esas cosas, está un poco el secreto de esa soltura, de esa limpieza, de ese relax con el que se toca la gente que ha podido aprender esto. Claro. Y que además tiene que tener otras condiciones para poner en juego. No Claro. alcanza con saber cómo hacer las cosas. Hay que tener cosas para decir, hay que tener formación musical, hay que tener otras cosas. Pero la guitarra conviene conocer bien los mecanismos de los brazos y del cuerpo para que los dedos toquen lo más cómodamente posible. Claro, ahí Y eso lo enseñó Carlevaro. escuchábamos a Baltasar con una musicalidad maravillosa interpretando el vals número 3, ¿no? El vals número 3. de Ahora, Agustín. ahora después de la pausa vamos a escucharlo tocando otra obra de Barrios. Ahí está. Vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Nuestro celular 099-345-170. El número de línea 2915-1290. Somos Emisora del Sur, 94.7 FM 1290 AM, y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Y bueno, con esta parte dedicada a la técnica de la mano, del raso, de la mano izquierda, del raso izquierdo. Y de todo el brazo izquierdo. De todo el brazo. Que es un poco la raíz de toda esa soltura, de esa facilidad, de ese tocar sin dar la sensación de que las cosas son difíciles, porque está liberado de esos esfuerzos inútiles que implicaba la presión del pulgar de la mano izquierda, la fricción de los dedos sobre las cuerdas y la ausencia de trabajo consciente del brazo. Y ni que hablar de cuando aparece la rigidez de la mano izquierda, ¿verdad? Claro. Que hay gente que toca enormemente bien, Sí, aún claro, con esas cosas, Claro. pero a costa de mucho esfuerzo. Y además, transmitiéndole a gente que de pronto no tiene las mismas facilidades, porque el que tiene mucha facilidad no tiene problema, Seguro. ¿verdad? Pero le transmiten estas cosas que no son las más adecuadas a gente que no tiene las mismas facilidades y los condenan a no tocar bien. Ujú. Por eso es tan importante. Y por eso es lo que buscaban, y vinieron tantos a lo largo. Mira, desde ese año 74 hasta el año 2001 que falleció Carlevaro, o sea, durante esos 27 últimos años de su vida, que fueron, lo que es la casualidad, esos 27 años, lo mismo que yo trabajé junto a él, porque empecé a tomar clase con él en el año 74. Era una corriente continua de estudiantes de guitarra provenientes de Europa, de Norteamérica, de distintas partes de América del Sur, Del Medio Oriente. de Medio Oriente y del Oriente, del Extremo Oriente, porque vinieron japoneses y vinieron chinos y vinieron coreanos. Qué bárbaro. ¿Sí? Vamos a escuchar a Baltasar Benítez tocando el último canto, trémolo de Agustín Barrios,
Y después te cuento una anécdota que vincula a John Williams aquí. Ah, mira, Sí. vamos a escuchar. El último canto, este Trémolo de Agustín Barrios, título que le pusieron los discípulos de Barrios allá en El Salvador u otras personas, porque él no llegó a ponerle título, decía Trémolo. También lleva como título a veces una limosnita por el amor de Dios. Sí. Y hay una historia, es una viejita que golpeaba, Claro. ¿no? Pero en realidad, él no le puso título. Ajá, eso los alumnos. Claro. Pero qué versión, el trémolo, qué perfección, ¿no? Sí, eso también da para hablar de la mano derecha, pero bueno. Sí, sí. Quizá Pero hay algo que yo te iba quería a contar contarnos. esto, sí, porque me encontré, es decir, tenía guardado, ya la usé alguna vez, esta entrevista que le hizo Daniel Biglietti en Tilburg a Baltasar Benítez en el año 1987. Cuando Baltasar llevaba ya unos 17 años en Europa. El año anterior
seguramente unos meses antes de que filmara esto, que fue filmado en el 88. Y le pregunta muchas cosas, es muy interesante la entrevista, se la hizo para el semanario Brecha, pero ahora no puedo leer todo eso. Pero voy a leer esto que tiene que ver con esta obra. Porque Biglietti le pregunta, en estos 17 años de experiencia auditiva en Europa, ¿qué guitarristas te han impresionado más? Y Baltasar dice, bueno, después de Segovia, que para mí seguía siendo actual, Julian Bream. Dice, he estado en varios recitales suyos y me impresionó mucho. John Williams es otra personalidad también muy especial de la guitarra, que además de impresionarme, luego tengo algún contacto con él, que iniciamos hace algunos años a través de amigos comunes en Ámsterdam. Encuentro en su manera de tocar una gran energía, que no es tal vez la profundidad que me representa en un Bream y un Segovia, pero en otro sentido también lo considero mucho. Y dice, recuerdo que cuando nos conocimos, toqué aquel trémolo de Agustín Barrios, el último canto, que había llegado a Uruguay con el guitarrista paraguayo Sila Godoy. John Williams quedó impresionado con esa obra, dice Baltasar, y recuerdo que me dijo, era en el año 1975, esto hay que grabarlo, le dijo Williams. ¿Claro? Y yo le dije, bueno, yo estoy a punto de hacer un disco y lo quiero grabar. Y entonces me contestó sonriendo, bueno, veremos quién lo va a hacer primero. El disco de Baltasar, con obras de Barrios y de Carlevaro y de Ponce, salió en el año 77-78. Sí. Y el de John Williams debe haber sido por ahí también y fue muy difundido. Pero mirá lo que dice acá. Dice Baltasar, quedé muy contento al ver que apareció el disco de John Williams dedicado a Barrios, que fue en el mismo tiempo que mi primer disco en Europa con obras de Barrios, Ponce y Carlevaro. Después me di cuenta de que al haber grabado John Williams música de Barrios, se empezó a considerar a Barrios un gran compositor. En Sudamérica ya lo considerábamos un gran creador. Internacionalmente se le conocía así, pero no se le respetaba tanto. Al grabar Williams un disco dedicado a Barrios, todo el mundo empezó a tocar obras del músico paraguayo. Sí. Y le dice Biglietti, nos siguen descubriendo desde afuera. Exacto, le dice Baltasar. Qué bárbaro. ¿Sabes qué? Una cosa rara, porque era una edición muy linda, muy especial. Yo la compré en La Haya, me acuerdo, en esas idas del conservatorio. Mucho más barato que cualquier otro disco. Si los discos costaban, 16 florines, este costaba 8. Entonces se difundió muchísimo. Miralo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Abel Carlevaro tocando una obra que le dedicó allá por el año 1983 a Baltasar Benítez y la grabó, la incluyó en su disco Carlevaro Plays Carlevaro, Introducción y Capricho. Escuchemos.
Esto era Introducción y Capricho de Abel Carlevaro, dedicado a Baltasar Benítez. Por Abel Carlevaro. Por Abel Carlevaro. Maestro, muchas gracias. Nos despedimos ahora y nos vamos escuchando a Baltasar Benítez haciendo la danza de la molinera de El Sombrero de Tres Picos. Ha sido un gran gusto para mí. Muchas gracias por este espacio. Y muchas gracias, Pablito Baute.
Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.